Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, no sé cómo se pronuncia el nombre. Un día se presentó a una conferencia y lo que la gente espera de las conferencias o de los videos bien grabados como producciones prolijas es una persona que sonríe y que vende algo, que promociona algo. Puede ser religioso, político, místico, espiritual, elementos del mercado de consumo, pero vende algo y lo que vende es una mercancía. En el modo de vender o en el modo de conferencia o discurso del vendedor que vende. Para poder ser en el modo conferencia o en el modo vendedor, una conferencia también, de alguna forma es un modo vendedor. Uno tiene que disociarse. Tiene que disociarse y disfrazarse del vendedor. Entonces yo les voy a vender la maravillosa técnica de sanación tal y cual. Las mejores flores, esencias florales para sanar. El mejor tipo de masaje, los mejores productos para descansar mejor, para una alimentación sana, para esto, para lo otro. También se les puede vender el mejor auto. Pero para ponerse en el modo conferencia o en el modo vendedor, uno tiene que desconectarse de forma absoluta con el presente. Por ahí te hacen creer que el presente es un estado de neutralidad absoluta. Y eso no es el presente. En el presente hay pasado presentificado. En el presente puro un humano no puede estar, porque para estar en un presente puro, el ser humano tendría que salir del cuerpo. En el presente puro el humano tendría que salirse del cuerpo y situarse en otro lugar totalmente diferente. Por eso, el presente puro, donde se supone que te dicen que vas a lograr una plenitud permanente, una plenitud maravillosa, una plenitud permanente, una armonía perfecta, un estado de equilibrio. Supremo. Eso no es el presente.
Eso es lo que te quieren vender como presente, que es un estado de disociación. Lo que te venden como presente, vuelvo a repetir, es un estado de disociación. Y entonces quedás supuestamente en un estado que a mí no me va a salir, por cierto. El pasado se presentifica todo el tiempo, porque el pasado está en mi inconsciente biológico. Y para yo sacarme el inconsciente biológico, primero tendría que sacarme el ADN. ¿Cómo me saco el ADN? Después tendría que sacarme toda la neurología. ¿Cómo me saco toda la neurología? Después me tendría que sacar todas las vísceras. Luego todos los músculos, luego todos los huesos. Luego el pelo, las uñas. Tendría que sacarme todo. Porque la memoria del trauma del pasado, la memoria del trauma del pasado, sigue impresa en nuestro inconsciente biológico. Y esa memoria impresa en el inconsciente biológico nos condiciona. Es una interferencia que nos condiciona todo el tiempo. Entonces ahí está una confusión. Con respecto a la neutralidad. Y ahí está la confusión de que el desdoblado tiene que estar en un estado neutro, el desdoblado tiene que estar en una permanente actitud de armonía permanente. El desdoblado es el que muestra. El desdoblado es el que muestra la escena del trauma. El desdoblado muestra el drama de la esencia, muestra el drama con el trauma, con la escena del trauma.
Hoy estoy muy triste, muy triste. En estas fechas, mucha gente se convoca y se congrega a recordar los desaparecidos. Entonces se mueve en el campo de la conciencia humana, se mueve mucha energía que nos lleva, que nos remueve nuestros dolores, que no es que no estén presentes todos los días, están presentes ahí. Y yo trabajando en esto que le llamamos destraumatización del trauma colectivo, necesito respirar y trascender lo que por ahí se mueve. Porque por ahí se mueve verdad, verdad y justicia, ni olvido ni perdón. Y eso es proceso de retraumatización, proceso de retraumatización asegurado. La verdad libera, es cierto, pero la verdad que de alguna forma libera es cuando uno entra a explorar esa verdad con más profundidad y más profundidad y más profundidad y no se queda en la superficie. No entiendo mucho a los que tan fácilmente, no entiendo mucho a los que tan fácilmente se declaran apolíticos. No los entiendo. Porque el apolítico termina siendo indiferente a los hechos políticos. Y es el tipo que calla y otorga, que se vuelve cómplice por omisión. Pero la cosa extraña es que tampoco estoy de acuerdo, tampoco me resuena esta política partidaria. Porque como política partidaria se parte. La política partidaria se parte y se parte en dos partidos. O en dos partes. Porque por más que hayan más de dos partidos, siempre terminan formando dos partes. Y fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa.
el partido de los azules. Y el partido de los azules se congrega. Y el partido de los verdes también se congrega. Y entonces, como decimos, queda partido. En este caso parecía que los azules en las votaciones les ganaron a los verdes. Entonces imaginemos que los azules, al ganarle a los verdes, se sienten con el derecho de invalidar a los verdes. Entonces imaginemos que esto fuera un círculo y esta parte se dobla sobre la otra. La esconde, la tapa, la invalida, la desotra. Entonces se considera que esta política que se muestra como la famosa democracia participativa, la mitad que gana tiene el derecho a desotrar a la mitad que pierde. A invalidarla. E incluso algunos casos, como se dan los casos de genocidios, a exterminarla. Entonces los azules le ganan a los verdes y tienen derecho a hacerlos desaparecer. Porque el hecho de haber ganado los hace sentir con el derecho absoluto de hacer lo que quieren respecto a estos. Y cuanto más fuerte es este partido, el que gana, y más se expresa a través de él el orgullo, la vanidad, la prepotencia, más va a desotrar a este. Supongamos que de pronto ganara el Partido Verde. El Partido Verde a lo mejor no tiene ese deseo de exterminar al Partido Azul. No le late tan fuerte, ¿no?, el deseo de exterminar al Partido Azul. Pero entonces este Partido Verde, que intenta la reterritorialización de todo lo que se le quitó en la fase anterior, donde el Partido Azul desotró y desterritorializó al Partido Verde, este va a querer limitar a este. Porque va a querer recuperar el territorio que el Partido Azul le quitó. Pero no puede. Por
más que gane una elección, no puede. Porque detrás de este partido están las grandes élites económicas. No puede. Cuando mucho puede contener un poquito a este partido. Pero acá detrás están las grandes élites económicas. Entonces, durante un tiempito, estos que fueron desotrados, desterritorializados, en todo el sentido. La otra vez alguien, que toda la lógica aprendida no lo hizo entender nada, decía que los derechos no existen. Yo le planteo si es capaz de reconocer el derecho de cada chakra. Porque cada chakra dentro de todo lo que cada chakra implica, cada chakra contiene un derecho. El primer chakra tiene el derecho al territorio necesario y suficiente. Por lo tanto, cada individuo tiene el derecho al territorio necesario y suficiente para poder desarrollar su existencia concreta. Por lo tanto, la acumulación de territorio no es un derecho. El derecho es que cada ser, cada elemento, cada ser vivo tiene derecho al territorio necesario y suficiente. El segundo chakra habla del derecho a sentir y desear. Hablando del sentir y desear genuinos. Y para lograr el sentir y el desear genuino, hay que hacer un proceso, el humano por lo menos, tiene que hacer un proceso muy profundo para lograr conectar con el deseo genuino, que se alinea con el anhelo del alma y con el propósito de la existencia. Eso ya lo hemos visto en otros videos. El tercer chakra tiene que ver con el derecho a obrar. Y el derecho a obrar, ¿cuál es el derecho a obrar de un pájaro? La capacidad de hacer su nido. La capacidad de hacer su nido. Para el humano sería poderse hacer su pequeño ranchito, su pequeña casita. La necesaria y suficiente. Bien, ese obrar estaría, además de su casa, su obrar, su hacer,
comprendería ser capaz de crear lo que necesita, lo necesario y suficiente que necesita para desplegar su propósito existencial. Y luego tenemos el corazón, que muchos hablan que el corazón es el derecho a amar. Yo digo que es el derecho a comprender. Al comprender, que habla de entender e incluir. Comprender e incluir. El derecho a comprender e incluir. E incluir no quiere decir que te tengas que traer a tu casa a lo que incluyes. Incluir quiere decir que dejes de rechazar. Incluir quiere decir que admitas que el otro o lo otro tiene una representación dentro de ti. Aunque esté en otra galaxia. Pero tiene una representación dentro de ti donde le dices sí a ti, tal cual eres y tal cual estás. Aunque esté viviendo en otra galaxia. Una punta del lazo que une a dos elementos está acá. Y la otra podrá estar en otra galaxia. Luego tenemos el quinto chakra, que habla nuestro derecho a expresarnos. A que con nuestro margen de error podamos expresar los contenidos de conciencia. Y luego estaría el derecho a ¿qué? El derecho a pensar. Ese derecho a pensar que nos ayude a discernir. Que nos ayude a lograr discernimiento. Y el derecho a intuir. A intuir. Y luego estaría el séptimo chakra, que es el que nos uniría con la totalidad. El primer chakra nos une con el centro de la Tierra en primer lugar. Y por eso representa el uno. Porque habla de la particularidad de cada uno de nosotros. La particularidad original. Y el séptimo chakra nos habla de la totalidad. Entonces todo el proceso de comprender los derechos que los 7 chakras básicos sostienen, nos hablan del proceso de expansión de conciencia. No hay proceso de expansión de conciencia si
Cada uno de los chakras no puede desplegar su derecho. El sistema de los chakras, existían los guaraníes, existían los lakotas, existía en Oriente, por allá en las culturas de Oriente. Es un sistema capaz de comprender lo que nosotros llamamos procesos de conciencia, que no son procesos mentales. Ahora, como todo, esto también puede ser mal utilizado. Conozco gente que se recibió de psicólogo y que además hizo posgrados y después fue a Panamá a aprender cómo torturar. También médicos. Quiere decir que tú hayas logrado aprender un instrumento, aprender y adquirir un instrumento o desarrollar un instrumento, no quiere decir que ese instrumento se esté desplegando desde tu vórtice de cura para curar. Ese instrumento se puede utilizar para dañar. Y todo depende de cuánto dañado estamos. Entonces yo vuelvo a decir, todo este sistema de los chakras luego toma formas diferentes, como toma, por ejemplo, a nivel de la bioenergética y los anillos bioenergéticos, que más o menos que tienen una coincidencia bastante acertada con los chakras. Solo que los anillos de la coraza muscular caracteriológica, que de alguna forma la bioenergética comenzó a descubrir, hablan más de lo más concreto de uno, del cuerpo físico, del inconsciente biológico. Y en los chakras aparece además de eso, otros elementos que se pueden llegar a captar en lo que se han llamado cuerpos sutiles. Vuelvo a decir que alguien de alguna manera reniegue de la política y se considere apolítico, no ha entendido nada. Pero el que se queda preso en la política partidaria, también. Entonces vuelvo a decir una cosa que de alguna forma me quedó grabado y lo tengo todo el tiempo. Hablando de las democracias, de la democracia representativa, donde el partido que gana tiene el derecho a desterritorializar al otro,
Si además tiene el respaldo de todas las élites poderosas. O si gana el otro partido, que no tiene el respaldo de las élites poderosas. Y ahí está todo el concepto de poder. Porque alguien se vuelve poderoso si secuestra poder. Un grupo o una persona se vuelve poderosa si secuestra poder, invalidando, desotrando al otro. Y ahí la religión tuvo un papel lamentable y desastroso. Los que empezaron a ser poderosos inventaron una religión. Los que empezaron a acumular poder inventaron una religión para seguir secuestrando, robando poder a los más vulnerables. Ya sabemos que los más poderosos lo que secuestran poder es porque están sobreacorazados. Su última capa de Laura es como una enorme coraza de acero que no le entran ni las balas. Y los más vulnerables, su última capa de Laura es como una telita de cebolla. Y entonces son muy permeables, muy permeables. Mientras los sobreacorazados son impenetrables. Y avanzan sobre los otros. Avanzan sobre los otros. Como un tanque de guerra pisándolo todo. Estos poderosos que se vuelven poderosos por secuestrar, por robar poder, desotrando a los más vulnerables, se vuelven los grandes acumuladores. Y ahí es cuando yo les digo que apareció esto de la función perversa de la religión, donde te inventan el reino del cielo. Y cuando te inventan el reino del cielo, te hacen creer en que cuanto más sufras en este mundo, más grande va a ser tu lugar en el reino del cielo. Entonces te quedas flotando y soñando con el reino del cielo. Y vas a aceptar todo tipo de sufrimiento, aceptar padecer sufrimiento, que es distinto. Aceptar el dolor y procesarlo y empoderarte a través de aceptar el dolor y procesarlo. Hay una diferencia muy grande. Entonces lo que sucede es que te convencen de que vas camino a un futuro donde vas a tener el reino del cielo. Y acá, en esta tierra, no necesitas territorio. Y como en esta tierra no necesitas territorio, te van desterritorializando y acumulando territorio. Te tienen que desotrar de la forma tal en que siendo tan vulnerable, real o simbólicamente, te cuelguen de los tobillos y te entren a dar y dar y dar. Como decía un chico que conocí en un centro infanto-juvenil en el que trabajé. Entonces,
lo que está sucediendo hoy en día. Es este proceso, donde algunos consideran que hay que dejar morir de hambre a los subhumanos desechables. Y como ellos tienen dinero y con el dinero hacen lo que quieren en el mundo, ellos creen que son los mejores, los más aptos por su capacidad de hacer dinero. Y dicen que a los humanos desechables hay que dejarlos morir de hambre, por lo menos hasta que la masa acepte que se pueden matar a través de la pena de muerte. Lo único que de alguna forma me hace trascender insomnios, aprovechándolos y entregándome luego a sueños profundos. Es como que si en los insomnios se crearan las preguntas y en el sueño profundo las preguntas fueran a encontrarse con las respuestas. La única forma que tenemos de lograr una democracia real es si todos nos sentamos en círculo y tenemos el coraje de mostrar nuestra herida. Entonces se terminaron todos los partidos políticos y se terminó la política partidaria. Aparece una nueva política. Aparece una nueva política. Lo único que democratiza es la herida. Si todos nos sentamos en círculo y en el círculo todos somos capaces de ver la herida. Lo único que democratiza es la herida. Entonces, los sobreacorazados tienen que tomar conciencia de que se han creado un caparazón tan duro para evitar hacer contacto con su herida. Y los subacorazados tienen que intentar fortalecer su membrana. Y los subacorazados tienen que intentar fortalecer su membrana para no andar como esponja, chupando la herida ajena, que además les activa la herida interna. Y esa es la medicina del círculo. La democracia como la medicina del círculo. Alguna vez yo me llegó la propuesta de sentarnos en círculo determinada cantidad de horas, en silencio.
respirando en silencio, sentarse en círculo en silencio. Y al final del círculo de silencio, recién ahí, tener derecho a poder decir algo. Lo más genuino con lo que hayan logrado contactar. Y esos círculos de silencio para encontrar durante un rato largo en ese silencio la palabra genuina y poderla decir al final como broche final. Fue una idea que quedó en el tintero. Y ahí quedó. Pero esa idea no se pierde. Esa idea no se pierde. Esa idea en algún lugar se va a juntar con otra idea similar y con otra idea similar y con otra idea similar. Hasta lograr alcanzar la masa crítica suficiente como para materializarse. Así que nada se pierde. Solo decirles que estoy muy triste. Que hace mucho tiempo, en estos genocidios de América Latina, ocurrió el gran genocidio de los pueblos originarios, el enorme genocidio de los pueblos originarios. Y es la herida que nos sostiene aún en América Latina. Y a cada poco aparece esto. Lo que a mí me asombra es que hasta hace unos pocos años ser racista era vergonzoso. Y ahora cada vez más uno escucha gente orgullosa de ser racista. En el Plan Cóndor, desapareció quien era mi cuñada y amiga, con la que pasábamos en los últimos tiempos horas conversando en la noche, horas y horas conversando en la noche, compartiendo un vasito de vino guaguaicó en Buenos Aires. En unas conversaciones muy profundas, muy profundas. Y un día, ella y el hombre, y el novio, desaparecieron 2 días antes de casarse. Y no sabemos si fueron tirados de los aviones. No sabemos si fueron tirados de los aviones.
los vuelos de la muerte, o fueron quemados semivivos en los halcones, en los zanjones de ahí de Entre Ríos, o fueron enterrados quién sabe dónde, en esos cementerios y en esos grandes pozos donde los enterraron, a todos juntos. Hoy estoy muy triste. Entonces no me jodan con la historia de que en el presente uno no está en estado de armonía permanente, porque eso es una mentira. El presente implica todos los pasados y todos los futuros. Entonces, estar en el presente es estar en un presente amplio. En un presente amplio, que implica todos los pasados y todos los futuros. Y de los pasados vienen muchos recursos que utilizó el hombre para sobrevivir y llegar hasta este momento. Porque hasta ahora hemos venido siendo apenas sobrevivientes, reproduciendo dramas con tramas de trauma. Y también vienen los recursos que han ayudado a sobrevivir. Y de los futuros fantaseados nos vienen todas las posibilidades que podemos inventar, que podemos inventarnos como compensación neurótica. Esa es la diferencia entre la actualización y la innovación. La innovación generalmente son futuros fantaseados, donde a través de la compensación neurótica se intenta crear algo nuevo, que es la fantasía. Ese algo nuevo, creemos que ese algo nuevo que se inventa va a tener la función mágica de hacer desaparecer lo viejo. Entonces vamos a crear futuros maravillosos para hacer desaparecer pasados terribles. Y así no funciona. La única forma en que puede aparecer algo realmente nuevo y original es a través de las actualizaciones. Y las actualizaciones aparecen en el instante mismo en que a través de la torsión, en la destraumatización, la energía capturada en el trauma se libera. Y cuando la energía capturada en el trauma se libera, aparece una actualización. La innovación no es otra cosa que inventar un futuro que desde el pensamiento mágico intente neutralizar el pasado, algo que no es posible. Ese pasado traumático tiene que entrar en un proceso de destraumatización, y eso siento que es lo que me sostiene a mí día a día. Me hace seguir entrando a estos dolores, respirando y trascendiendo, respirando